Damos gracias al Señor que nos podemos nuevamente reunir acá y encontrarnos en este día y glorificar su santo nombre. Quiero invitarlo a que usted me acompañe a la palabra del Señor para hacer la exposición de la palabra en el libro que venimos estudiando, es la primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 5 hemos estado trabajando ahí. Sin embargo, quiero que hoy vamos a estar moviendo fuertemente la Biblia. Y si usted está notando, quiero hacerle una sugerencia y es, si quiere, toma nota del texto bíblico y después ya usted lo verifica en su casa, en una meditación más, digamos, tranquila, en la exposición de la palabra y todo para que lo pueda reforzar, porque hay bastantes textos que quiero utilizar en esta mañana. El nombre de la enseñanza, si usted no lo vio en nuestras publicaciones online, le hemos llamado el testimonio del Dios Trino, de Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 12. El testimonio del Dios Trino, y creo que como bien lo llevábamos en los cánticos, es importante tener presente que nosotros realmente necesitamos tener mucha claridad y hoy estaremos celebrando la Santa Cena del Señor. Y por supuesto, ¿qué más cuando la misma palabra de Dios nos muestra nuestra confianza en quién está puesta y cómo está puesta? Y es interesante porque a lo largo de la epístola el apóstol Juan ha dejado bien claro que la verdad es un punto de vista correcto acerca del Señor Jesucristo y que es esencial para la salvación. Y desde el principio de la epístola, el apóstol Juan marcó ese punto como tema central valioso, y se lo voy a repetir, mi amado. Juan está dejando claro que la verdad, de un punto de vista correcto, es esencial con respecto a nuestro Señor Jesucristo para poder determinar si realmente se es salvo o si no se es salvo. Y en el capítulo 1, versículo 1 al 4, vemos que el apóstol Juan marcó ese punto como tema central. Observe que dice la Escritura, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en la verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, si usted mira en el capítulo 2, versículo 22, Juan hace una pregunta retórica, y es que él dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega, préstale atención, ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Ya nos habla de dos personas completamente diferentes. El que niega al Padre y niega al Hijo. Y en el capítulo 3, versículo 23, podemos observar que el apóstol Juan dijo: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo. Ya me habla de dos personas, Padre e Hijo, su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es decir, Juan lo que hace es que él advirtió a sus lectores contra los falsos maestros que negarían la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando miramos en Juan capítulo 4, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo. No se envió Él mismo, Él envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados.
Y Juan comienza el capítulo 5 de una manera interesante, y es que le está recordando a sus lectores que solamente el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y como lo vimos en la enseñanza, en la última enseñanza que yo llevé, el creer en Jesucristo, el ungido, me está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo junto con el Padre, que vino y tomó forma de hombre, de siervo hecho semejante a los hombres, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y el versículo 13, para que usted lo tenga presente, nos marca el tema principal de toda la epístola, de absolutamente toda la epístola. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está la clave de toda la carta. El propósito por el cual Juan escribió la carta era para decirle a sus lectores, ¿sí?, a los que creían en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenían vida eterna. Acuérdate que en el contexto había un grave problema con los falsos maestros. Y el versículo 20 del mismo capítulo 5 nos dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios. ¿El Hijo de quién vino? El Hijo de Dios. No me dice que Dios vino, sino que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el punto clave de la historia redentora. Y el Padre ha atestiguado varias veces que Él es el Mesías, que el Hijo era el Mesías, que el Hijo era el Salvador, que el Hijo era el Redentor, que el Hijo era el Rey. Y este testimonio vino primero como un rayo de esperanza en las tristes consecuencias que nosotros observamos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15 nos podemos dar cuenta que Dios le advirtió a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañón. Pero más adelante, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 49, podemos observar una promesa grande que Dios hizo realmente. Y es una promesa de enviar a su Hijo, quien gobernaría como rey. Génesis 49:10. Y dice el texto: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, que traducido es Mesías, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Números capítulo 24, versículo 17. De una manera soberana, como lo leíamos en Isaías 45, de ver la soberanía de Dios para hacer todas las cosas como Él quiere, Dios habló a través de un falso profeta, que fue Balaán, y Dios eligió de manera soberana revelar una profecía mesiánica. En Números 24, 17, para los que están tomando nota, él declaró: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, cuando Ana está elevando su cántico al Señor en gratitud por haberle concedido a su hijo, Ana manifiesta que Dios prometió enviar a su rey mesiánico. En el capítulo 2, versículo 10, en la parte final dice: y ensalzará el poder de su ungido. El versículo 35 del mismo capítulo dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel,
que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. En 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12, 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 15. Es interesante que nosotros podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios registra la promesa que Dios hizo a David de un hijo más grande que Salomón, quien establecería un reino eterno, especialmente el versículo 13 del capítulo 7. Y dice la Escritura: Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Lo que podemos darnos cuenta aquí es que las Escrituras del Antiguo Testamento señalan de una manera inequívoca, de una manera perfecta realmente, de una manera inconfundible a nuestro Señor Jesucristo. No nos muestra ningún otro como Mesías, no nos deja dudas. Nos muestra realmente que es Jesucristo el Mesías, que no hay excusa para no reconocerlo como tal. Y el Señor, lo que hizo cuando en el Nuevo Testamento nos muestra la Escritura, es que reprendió la torpeza de aquellos seguidores frente a la abrumadora evidencia que mostraba el Antiguo Testamento. Si usted va conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, por favor, Lucas capítulo 24, en los versículos 25 al 27, dice la palabra del Señor, cuando el Señor se ha manifestado a sus discípulos, algunos de los que estaban con nosotros, en el 25, perdón. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando ¿por dónde? Por Moisés, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y si usted me acompaña al versículo del 44 del mismo capítulo, podemos ver lo que dice: y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, algo maravilloso. Y aunque usted esté aquí, tal vez para muchos de ustedes las Escrituras estén veladas. Y lo que tú y yo necesitamos es orar y clamarle al Señor para que abra los ojos del entendimiento, para que puedas ver la luz del Evangelio, como Cristo está aquí realmente. Y el versículo 47 dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, si vas conmigo a la Escritura, por supuesto, de la primera carta, en donde estamos centrados, nos podemos dar cuenta que Juan lo que hace es que en esta sección de la epístola, él está profundizando el tema del Evangelio y está soportando lo que ella ha dicho o ha comentado en el Evangelio de Juan, que él también lo escribió en Juan capítulo 20, versículo 31. El texto dice: escrito para que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso es lo que Juan está haciendo acá. Les está diciendo: ¿en quién estás creyendo? El problema es que hay algunos que creen solo en Jesús, pero solo en Jesús no es una fórmula mágica. Estamos hablando acá precisamente de quién es el que da el testimonio. Y el Evangelio de Juan relata que realmente el Padre lo que hizo fue que testificó de la deidad de Cristo a partir de varias fuentes. Y acá lo voy a hacer despacio para que usted tome nota y lo mire después con más tranquilidad. En solo el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos habla en el capítulo 5, versículo 39 al 40,
sobre todas las Escrituras, cómo el Padre testificó a través de las Escrituras. En Juan capítulo 1, versículos 6 al 8 y versículo 34, cómo Juan el Bautista testificó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo los discípulos también testificaron. Juan capítulo 15, versículo 27. Aún la misma palabra en Juan capítulo 8, versículo 14, y ese sí lo quiero leer. Y dice el versículo 14, respondió Jesús y les dijo, 8:14, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Necesitamos prestar la atención de cómo la misma Escritura nos muestra que el Padre está dando testimonio de su propio Hijo. Nos muestra, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 36, capítulo 10, versículo 25 y 38, acerca de las obras de Cristo. Y por supuesto, en Juan 15, 36 nos habla del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 5, versículo 37, Juan 5:37 nos habla del Padre. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, está diciendo el Señor Jesucristo. El Padre que me envió está dando testimonio. El Padre que me envió está dando testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. No tiene sentido para aquel que cree que solamente es Jesús, que no hay Trinidad. Él mismo está diciendo, nadie ha visto al Padre, aunque no has oído nada de Él, su voz, ni tampoco habéis visto su apariencia. ¿Pero qué? Pero es el Padre el que me envió. Es el Padre el que me envió. Es algo fundamental, algo que tiene que haber en el corazón de una persona para que pueda comprender que realmente tiene vida eterna. Y la clave de esta porción, en cuanto a lo que nosotros vamos a contemplar acá, es una palabra clave, como ya la hemos visto en las Escrituras, y es el testimonio, que en su forma sustantiva realmente y verbal aparece 9 veces entre los versículos 6 al 12. 9 veces aparece, en verbo y en forma sustantiva. Quiero que me acompañes del versículo 1 en adelante para observar lo que tiene este texto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No está diciendo que Jesús es el Dios y él mismo cree en Él, sino que Jesús es el Hijo de Dios, hablando del ungido, del enviado. Este es el que vino, versículo 6, mediante el agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice la Escritura. Porque 3 son los que dan testimonio. Paso al versículo 8. Y el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tiene el significado básico realmente la palabra testimonio de recordar y atestiguar algo que está relacionado entre sí. Y lo que el Padre está haciendo es que es el Padre mismo el que está dando testimonio de su propio Hijo. Y esto está en armonía, en relación con el mandamiento bíblico de que por boca de 2 o 3 testigos se decidiera todo asunto. Desde el Antiguo Testamento lo tenemos. Y lo que Juan hace aquí es que muestra 3 aspectos del testimonio que Dios, el Padre, presenta de Jesucristo, su Hijo. Y es en los que quiero que nos centremos en esta mañana. El primer punto es el testimonio vivo. Y ahí es donde quiero que nos centremos en el versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre. Y observa que está diciendo vino. No dice que nació, no dice que fue engendrado, sino que vino, es decir, que ya existía, había una preexistencia. Y está marcando la pauta y dice, vino mediante agua y sangre. Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Juan está hablando que la venida de nuestro Señor Jesucristo es un evento histórico que es irrefutable. Usted y yo podremos encontrar personas que se nos rían en la cara, que se nos burlen, que les parezca tonto. Pero lo cierto es que Dios mismo está dando testimonio del hecho histórico de la venida de su Hijo Jesucristo. Y si usted observa, el versículo 6 empieza diciendo, este, está diciendo que este y ningún otro es el Hijo de Dios. Observa el texto. Este Jesucristo es el que vino mediante agua y sangre. Él ya lo nombra ahí y dice Jesucristo. Es este. Es decir, ningún otro es el Hijo de Dios. Solo Jesucristo. Ya hay una condición ahí. Jesucristo es el Hijo. Su posición enfática en el texto griego resalta la unicidad de Cristo. Es Cristo y nadie más. Es solo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que si usted mira en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de Juan, bueno, no vayamos allá, pues lo sabemos de memoria. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero lo que me está diciendo es que el Verbo estaba con Dios. Y está marcando que claramente el Nuevo Testamento está hablando de nuestro Señor Jesucristo, da evidencia realmente de que Él vino al mundo, que no llegó simplemente o apareció a existir, sino que ya existía, que la encarnación realmente es la manifestación de Él como hombre, pero que Él eternamente existe. Y si usted va a Juan capítulo 1, versículo 14, Juan dice, y el Verbo se hizo carne, en relación con el versículo 1, el capítulo 1, cuando en el principio estaba el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, de gloria y de verdad. Es decir, hay una preexistencia de nuestro Señor Jesucristo.
Y la lucha que había en estos momentos entre los lectores de Juan era terrible por los falsos maestros, por las doctrinas diabólicas que querían desvirtuar realmente acerca de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es la gloriosa verdad central de la historia redentora y el fundamento realmente de la fe cristiana. Si no hay encarnación, tú y yo, entonces no tenemos en qué realmente fundamentar nuestra fe. Es de la venida del Hijo y de su deidad que el Padre está diciendo aquí que Él da testimonio en este pasaje. Préstale atención. Y Él está diciendo, este es el que vino mediante agua. Juan lo está diciendo. Jesucristo no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque los tres son los que dan testimonio. Recuerda que en la Biblia nos describe que en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, en el tiempo de la ley, Dios había demandado que era necesario dos o tres testigos, para que algo fuera verdad, para que se tomara como verdad. Pues Dios en su sabiduría lo que hace aquí es que toma tres partes importantes como testimonio realmente. Son los tres elementos de ese testimonio confirmador que Juan está utilizando también aquí, bajo la dirección del Espíritu Santo. Número uno nos muestra es el agua, que está haciendo referencias al bautismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él y dice que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo bajó y una voz desde el cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Dios mismo está dando testimonio de su Hijo. La palabra sangre está haciendo la referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos está marcando el inicio de su ministerio con el bautismo en agua y nos está marcando la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el cierre de su ministerio. Y por supuesto que quien lo respalda es el Espíritu. El Hijo de Dios realmente comenzó su ministerio terrenal, como ya lo mencioné, cuando fue bautizado. Y estos dos extraordinarios eventos son interesantes porque asociaron el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que en ambos el Padre dio testimonio acerca de su Hijo. Y presta la atención que cuando hacemos la lectura del texto, Juan dice, este vino mediante agua y sangre, Jesucristo, pero vuelve y dice, no solo con agua, no solo con agua. Y luego dice, sino con agua y con sangre. Y no es que sea algo redundante lo que Juan está haciendo acá, sino que está tomando un punto teológico muy importante. ¿Cuál era ese punto teológico? El punto teológico del que usted ha escuchado, que en el contexto histórico el gnosticismo afirmaba realmente, de una manera incipiente, que realmente lo que Jesús había hecho y quién era este Jesús, realmente no era algo tan divino, sino que sí estaba bien, que el Espíritu Santo había venido sobre él en el momento en que se estaba bautizando, pero que cuando fue a morir, el Espíritu de Dios se fue de él y este solamente fue un simple humano, no como el Dios hombre que expió, sino como cualquier humano que simplemente murió. Pero usted como creyente tiene que tener claro que esto es supremamente delicado. Porque como lo he mencionado en otras ocasiones, el desvirtuar la muerte de nuestro Señor Jesucristo es acabar completamente con los fundamentos de nosotros como cristianos, al creer que Cristo al morir en la cruz venció la muerte y compró, redimió con su sangre, con su muerte, nuestro pecado.
Y como lo estábamos estudiando esta mañana con 1 Corintios capítulo 15, si el Señor Jesucristo no resucitó, entonces nuestra vida es digna de conmiseración. Lastimosamente la secta de los testigos de Jehová afirman eso, de que Jesucristo no murió de esa manera. Y han llegado muchos cristianos a engañarlos y a decirles, mira lo que dice el mismo Pablo, que si realmente no murió, somos los más dignos de conmiseración. Que si Cristo no resucitó, sacando un texto completamente de su contexto. Y así hay otras sectas igual, negando la unicidad de nuestro Señor Jesucristo, negando la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Juan utiliza aquí la palabra agua, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado no porque tuviera pecado, aunque en aquella época los judíos de alguna manera manifestaban de forma religiosa en su pasado un deseo por arrepentimiento en sus pecados. Pues si usted me acompaña a 2 Corintios para tener más claridad, capítulo 5, versículo 21 de 2 Corintios, podemos darnos cuenta, versículo 21, que nos dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No había pecado en Jesucristo, no había pecado, pero él se hizo pecado por nosotros. Y como lo manifiesta también Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo que el Señor Jesucristo hizo al haberse bautizado fue que se identificó públicamente con los pecadores, y por consiguiente Juan hace la declaración que al fin y al cabo ya se había comentado en Mateo capítulo 3, versículo 15, deja por ahora así, cuando dice el Señor Jesucristo, que Juan le dice, no, yo no soy digno de bautizarte, yo soy el que necesito ser bautizado, no soy digno de desatar tus sandalias, pero el Señor que le dice, deja por ahora así, porque conviene que cumplamos toda la justicia. Era el orden. Y cuando entonces Juan utiliza aquí la palabra sangre, está hablando y haciendo referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El problema era que los docetistas negaban todo esto. Había una gran lucha de poderes y obviamente de trasfondo espiritual, donde quería sacar a las personas realmente de poder descansar en su confianza de que en Jesucristo había vida eterna. Y por eso los docetistas decían que sí había algo en Jesucristo, pero que Él realmente no poseía la parte divina de Dios. Y de aquí han salido otras sectas que realmente son supremamente delicados. Pero lo que nos muestra la Escritura es que al momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo otros milagros que el Padre respaldó, como en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, cuando nos dice que el velo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era demasiado grande según las medidas que nos muestra la palabra de Dios, como para decir que un hombre lo podía romper. Y lo que simbolizó esto realmente era la aceptación del sacrificio de Jesús, a través del cual Él lo que hizo fue abrir el camino hacia la santa presencia de Dios. Y otro milagro que se desarrolló en el mismo momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Y es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, siempre hay una evidencia que Dios respaldó de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y por supuesto lo tercero que Juan nombra aquí es que el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, quien es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 17 dice la Escritura: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Una persona que se atreva a decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, pero que no quiere reconocer que es la tercera persona de la Trinidad, es una persona que no tiene la vida eterna. Aun cuando diga que cree en Jesús, no tiene la vida eterna. Es una persona que está condenada a la eternidad. Observa el texto bíblico que dice, es decir, el Espíritu de verdad. El mismo que Juan está nombrando acá, está diciéndolo acá, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, ¿qué? No puede ver, dice la Escritura. Ni le ve, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce. Pero Juan en su evangelio dice, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Es como cuando Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Alguien que no ve la Trinidad no puede, porque es que el Espíritu de Dios no está en él. No hay posibilidad, lo está diciendo Juan acá. Capítulo 15, versículo 26, en el mismo evangelio de Juan. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, obsérvalo. El Padre. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. Yo, está hablando Jesús, enviaré ¿de quién? Del Padre. Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Recuerda el título de la enseñanza? El testimonio del Dios Trino. Esa es la Escritura, la que está definiendo mi teología. No es mi teología la que define la Escritura, es la Escritura. La Escritura me está diciendo en lo que yo creo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, en que es auténtico y por lo tanto fuerte y revelador de esa verdad divina, como ya lo he mencionado. Y aquí encontramos el segundo punto entonces. El primero es el testimonio vivo, el segundo es el testimonio respaldado. Y lo encontramos en los versículos 7 al 9. Porque tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio. Mira el texto, abre el texto. Ve a tu Biblia que la tienes ahí en la mano. Tres son los que dan testimonio. Versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Mira la conexión con el versículo 6. Él está hablando de lo mismo, Él no ha cambiado. Porque los tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. La confirmación de que tres son los que dan testimonio, como ya lo he nombrado, viene desde el Antiguo Testamento, cuando el Padre había dicho, por dos o tres que sean testigos, se tomará como una verdad. Y el Padre no está cambiando absolutamente nada de esto, lo está confirmando. ¿Y sabe qué, iglesia? Es insensato realmente si nosotros recibimos el testimonio de los hombres en cuanto a asuntos de menos importancia, pero al mismo tiempo rechazamos el testimonio de Dios infinitamente mayor, con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. Y es tremendo. Lastimosamente, la gente cree más en las fábulas, en los cuentos filosóficos,
que en el testimonio de la santa palabra de Dios. A la gente le parece un cliché cuando nos paramos acá y decimos, esta es la santa, pura, limpia, inerrante, perfecta, suficiente, eficaz y autoritativa palabra de Dios. Y muchas veces uno dice, abre tu Biblia, mira, eso no está bien con lo que usted me está contando. Y a mucha gente le fascina ver a los predicadores pararse en púlpitos como estos y comerse el cuento de todo lo que le digan. No hay espíritu, no hay problema. No hay Dios, solo son caretas que se ponen para llevar a cabo algo. ¿Y cuántos andan ciegos, engañados en todo esto? Pero lo que Juan hace, que es de una manera interesante, es que no se centra, él no marca la atención en nuestra aceptación del testimonio. Él no está pensando en que sus lectores aceptaran el testimonio, que usted y yo aceptemos el testimonio. Él se centra realmente es en la aceptación del testimonio de Dios, en el significado de dicho testimonio. La palabra de Dios es incuestionablemente verdadera. Y llegar a hacer una comparación con el testimonio de un hombre sería algo que realmente no tiene peso. No puedo poner el testimonio de un hombre por encima de la palabra o igualarlo siquiera. La palabra de Dios tiene más peso que el testimonio de un hombre. Y es lo que Juan está diciendo aquí cuando dice, si recibimos, versículo 9, el testimonio de los hombres. Él dice, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El mismo Padre está dando testimonio de su Hijo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios continúa dando testimonio acerca de su Hijo por medio de su palabra y de su Espíritu. Es a quien Dios le ha dado el Espíritu para que comprenda, para que entienda todo esto. Ese es el punto. Y acá nos conecta con el tercer punto. Y el último, en cuanto a los tres aspectos. Y es el propósito y la respuesta del testimonio. Y lo encontramos en los versículos 10 al 12. Tenemos dos: el propósito y la respuesta del testimonio. El propósito está centrado en el versículo 11. Y presta atención para ti que estás tomando nota, que estás observando la escritura. Y el testimonio es este. Ahí está el propósito del testimonio. El testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si yo tengo vida eterna, es porque Dios me la ha dado. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. A través del agua, la sangre y el Espíritu, que los pecadores pudieron recibir la vida eterna. Y es mucho más que vivir para siempre en un sentido cronológico. La gente cree que la vida eterna es en un sentido simplemente cronológico. Voy a vivir por toda la eternidad. Pero la vida eterna en realidad es la participación del creyente en la bendita vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el Evangelio de Juan, lo describe de esta manera, en Juan capítulo 1, versículo 4. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, para que nosotros podamos ver en Cristo lo que es la vida eterna.
vivir de la manera justa como Dios demanda, en obediencia a su palabra. Juan capítulo 1, versículo 4. Por medio de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 21. A ver si nos da el tiempo acá para avanzar en eso. 5:21 dice el texto bíblico. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el Señor Jesucristo claramente lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, orando con el Padre. Juan 17:3. Siempre que tú vayas a Juan, vas a estar haciendo relación con su primera epístola para ver cómo están conectadas plenamente. En Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesucristo dijo, Padre, hablando con el Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si Jesucristo tuviera la careta de hijo, ¿por qué va a hablar con él mismo diciendo, yo, Padre, la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y yo, Jesucristo, a quien yo he enviado? Pero eso no lo ven cuando la gente no estudia la palabra de una manera correcta. Pero las palabras que el Señor Jesucristo ha declarado en este texto son palabras que tienen poder. Porque Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y lo que hizo el Señor Jesucristo es que Él definió la vida eterna hacia la era venidera. A lo que se refería el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, si usted me acompaña ya. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está el punto. Ese es el propósito del testimonio. Ahora, la respuesta del testimonio. Y la respuesta del testimonio lo encontramos en los versículos 10 y 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo repito, el que cree en el Hijo de Dios. Permítame, hago la conexión con el versículo 1, cuando Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, el Hijo está en mí, entonces yo tengo el testimonio. El que no cree a Dios, el que no le cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado respecto a su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá es interesante porque Juan nos muestra dos puntos, unos positivos y unos negativos. El positivo es que está diciendo que el que cree, pisteu, la palabra en griego que habla de fe, aquel que tiene fe, la fe en el Hijo de Dios, es una fe central que es parte fundamental del mensaje que Juan está enseñando desde el versículo 1 hasta el versículo 12.
La fe en Jesús como Hijo de Dios. Pisteu, que es creer, está hablando de un hecho continuo, constante, permanente. No es que yo hoy creo y como que mañana no sé, yo creo que no me voy a congregar durante un tiempo, no sé, la verdad tengo muchas dudas, yo escucho por allí, por allá, y entonces, ahí no me está hablando de eso. Cuando Juan está hablando aquí de creer, que utiliza la palabra pisteo, de la fe, está ahí hablando de un hecho que es continuo, constante, permanente. Es decir, cuando utiliza la palabra creer o cree, que es pisteu, fe, es un poder duradero, es un poder que reside en el corazón del creyente. Ahí está. Como lo dijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¡Wow! El testimonio está en mí. Es que Jesús habita en mi corazón por medio de su Santo Espíritu. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por mí. Pero me fue dado el Espíritu Santo, que me da testimonio de que soy hijo de Dios. La fe de la que Juan está hablando aquí, al utilizar la palabra cree, es un vínculo constante entre el Hijo de Dios y el creyente. Juan 3:33, cuando el Señor Jesucristo está ahí, Juan nos lo deja ver. Juan capítulo 3, versículo 33, voy a correr un poco, a ver, porque me apresura el tiempo. Dice la palabra del Señor: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. El que ha recibido el testimonio está diciendo, claro, Dios es veraz. Él pone énfasis en Dios, que ha dado testimonio al hombre acerca de su Hijo. Hay una relación, hay una conexión entre el Padre y el Hijo y el creyente, por supuesto. Pero también encontramos una parte negativa, que el mismo texto nos lo está marcando. Porque luego Juan dice, el que no cree en Dios. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. El hombre no puede aceptar este testimonio simplemente como una información. Personas como ustedes pueden estar acá sentadas o escuchando una exposición de esas. Ok, sí, está bien. No, acá no se está hablando de eso. Que el hombre no puede aceptar el testimonio simplemente como una información. Él está mostrando de que no tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. No le está diciendo es una opción. ¿Quieres creer? ¿Te parece chévere lo que el pastor David está exponiendo en este lugar? ¿Tú quieres creer? No, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo es que si tú no crees, estás haciendo a Dios mentiroso. Porque realmente es Dios quien da testimonio con autoridad real. Es el testimonio de Dios, no es el testimonio del hombre. Es el testimonio de Dios mismo diciendo, yo envié a mi Hijo. Mi Hijo encarnó en una virgen, como lo profetizaron en el Antiguo Testamento, todos sus profetas, ya lo nombré. Génesis 3:15, Génesis 49:10, Éxodo 24:17, por medio del falso profeta Balaam. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y hay muchos más versículos. En el mismo Isaías, cuando nos habla de que ese hijo nacería realmente de una virgen. Cuando el hombre realmente rechaza el testimonio de Dios, ha hecho continua, digámoslo así, su negación a creer en lo que Dios ha hecho. Y como ya lo mencioné, está haciendo de Dios un mentiroso, y Juan lo nombra desde el principio de su carta. Observe el capítulo 1, versículo 10, cuando él dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros.
Y esta es una ofensa seria porque el rechazo de la palabra de Dios constituye incredulidad deliberada. Escúchalo bien, iglesia. El rechazo a la palabra de Dios constituye incredulidad deliberada. ¿Y por qué lo está haciendo el apóstol Juan acá, de forma negativa? Porque Juan se refiere a los falsos maestros que decían creer en Dios, pero rechazar el nacimiento y la muerte de su Hijo. Y de la misma manera, aquellos que aceptan a Jesucristo, pero rechazan al Padre. Es decir, no hay relación entre Jesús y el Padre. Pero lo que podemos ver es que Juan se dirige por medio de la palabra y se está refiriendo realmente a cualquiera que rechaza el testimonio de Dios. Iglesia, el problema es que el incrédulo tiene toda la responsabilidad de su elección. Y la incredulidad no es una desgracia que debe de ser lamentada. Es un pecado que debe ser deplorado. Ese es el gran problema. No es simplemente quedarnos diciendo, aquel rechazó, aquel... No, este es un pecado grave, como es la incredulidad. Ahora, el pecado del incrédulo estriba primeramente en su negativa, en su intención de no creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El hombre no puede decir que tiene fe en Dios y al mismo tiempo rechazar el testimonio acerca de Jesucristo. El hombre no puede decir que cree en Jesucristo y rechazar a la misma vez el testimonio del Padre. ¿A qué conclusión llegamos en esta mañana? Lo que las personas hacen con el testimonio que Dios da de Jesucristo determina el destino eterno que obtendrán. Y solo hay dos respuestas posibles: creer el testimonio de Dios o rechazarlo. Nadie, absolutamente nadie, puede mantenerse neutral, porque el mismo Señor Jesucristo manifestó: el que no es conmigo es contra mí. Mateo 12:30. Quiero invitarlo a que incline su rostro, cierre sus ojos. Yo voy a orar cerrando la enseñanza, pero quiero pedirle el favor de que, si usted no confía en el Dios Trino, no tome la Santa Cena. Si usted no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, no tome la Santa Cena, porque no tiene ningún efecto en su vida. Si usted no ha reconocido su condición de pecador delante de Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, por favor no tome la Santa Cena. Y si usted en su corazón realmente no ha llevado a la aplicación esta carta en cuanto al amor de Cristo sacrificial, de amar a los demás de una manera semejante a como Jesucristo nos amó o nos ama, le animo a que no tome la Santa Cena hasta que usted realmente pueda entender y comprender que es necesario que usted ame a su enemigo o a su hermano que le ofendió de la misma manera semejante como Jesucristo le ama. Padre, gracias te damos, Rey de gloria y majestad. Adoramos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu magnificencia. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres inmutable, Señor. Y te alabamos y te bendecimos,
porque gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste en condición de siervo, hecho semejante a los hombres, Señor, para llevar a cabo el sacrificio de expiación por los pecados de todos aquellos que habían de creer en Él. Señor, has concedido tu Santo Espíritu para poder entender y comprender todo el plan de salvación que tú has preparado junto con tu Hijo Jesucristo y con tu Santo Espíritu en comunión desde el pasado eterno. Te damos gracias, amado Dios, y te rogamos, Padre de la Gloria, que nuestra vida constantemente y permanentemente esté siendo llevada delante de ti, Señor, en arrepentimiento, pero también en gratitud por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nosotros tenemos acceso ante el trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. En el nombre de Cristo Jesús, amén.